¿Somos la especie Homo sapiens? Yo me pregunto, si digo sí, la realidad me estaría diciendo que no es cierto. Y si digo no, la realidad me diría que sí, ¿no? Entonces, mejor nos quitamos el nombre de especie y solamente somos seres humanos. Somos la humanidad, que vivimos en algún punto del universo que es infinito y heredamos del universo algo valioso, sus principios y leyes universales. Lo paradójico es que el hombre moderno no toma en cuenta estos principios y leyes universales. Y como no toma en cuenta, está navegando al azar, está volando sin rumbo o está caminando por un camino incierto. Y si nosotros nos alejamos un poco de la especie humana y le tomamos una fotografía, vamos a ver que estamos yendo alegremente, otros entusiastamente, otros a toda velocidad, pero todos estamos yendo al abismo, sino que los que caen al abismo no nos avisan. Nadie nos dice alto, ahí nomás regresen, retrocedan, nadie dice nada. Todos estamos yendo así, a toda velocidad y bueno, para que eso no ocurra, tenemos que usar algo que el universo nos da. ¿Qué nos da el universo? La sabiduría. ¿Y por qué no lo empleamos para conducir la especie humana? Ya no las sociedades, porque las sociedades algunas están bien, algunas están mal, sino hay que pensar en la humanidad como un todo. Y para pensar en la humanidad como un todo hay que usar algo que la humanidad ha creado. Ese algo es la filosofía. Es un instrumento. Es quizás lo más grandioso que ha cultivado el ser humano. Pero ese instrumento en un tiempo pasado ha servido mucho y por qué no utilizar en la actualidad para conducir al ser humano. Entonces vamos a reflexionar sobre la filosofía de la educación. La filosofía de la educación, ya sabemos que es parte de la filosofía que está dedicado a analizar los problemas y la naturaleza de la educación. ¿Cuál es la finalidad? Conducir al hombre a su realización. ¿Y cuál es la realización? No, quizás no tenga una realización. Vamos a cambiar el término de realización por integración, porque esa es la meta final. El hombre debe integrarse al universo. Al integrarse al universo se va a conservar en armonía. Entonces la conservación del ser humano como especie debe ser la finalidad de la educación. Esto es una tarea sencilla y simple, claro, cuando utilizamos el instrumento como método. Y aquí vamos a tomar como punto de partida la naturaleza biológico, social y espiritual. Esta naturaleza es para todo ser humano, es decir, para los 7.000 millones de habitantes. Estos 7.000 millones de habitantes que están en la Tierra están organizados en niveles. Estos niveles son individuo, sociedad y humanidad. Entonces, ¿qué necesitamos para abordar el tema de la educación? Primero, el universo en que vivimos, nuestra naturaleza biológico, social y espiritual, y los tres niveles de organización, individuo, sociedad y humanidad. Sobre estos tres elementos o bases, recién podemos hablar de la filosofía de la educación. Bien, entonces vamos a empezar por el concepto. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación en este contexto que estamos viendo? Entonces, la educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero esto es sabido. ¿Dónde está la novedad? Aquí no hay novedad. Esta es
Lo que ya se sabe está muy bien. La novedad está en lo que sigue. Un proceso de enseñanza y aprendizaje que corresponde al nivel individual, o sea, a la persona, para la integración a la sociedad. Muy bien. ¿Acaso eso no es la finalidad de la educación actual? Por supuesto. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Integrar al hombre a la sociedad. ¿De qué manera? Formándole, ¿no? Formándole para el trabajo. Muy bien. Hasta ahí llega el rol de la educación actual. Lo que le falta es la tercera parte, el tercer nivel, y es la parte fundamental para la realización plena del ser humano, es la integración al universo. Esto no está en los planes de la educación, no está en el concepto de la educación, no está en el contenido de la educación, tampoco responde a la finalidad de la educación. Esta es la causa de los grandes problemas que vive la humanidad. No haber logrado la integración al universo y no haber desarrollado la filosofía de la educación para esta finalidad. Como este es el gran problema, vamos a traer la solución. Todo problema viene con su solución. Entonces aquí presentamos la solución y la solución está en el contenido, ¿no?, de la educación. ¿Cuál es el contenido? La verdad empírica, la verdad científica, la verdad universal. Pero quizás esto no nos parece bien, pero ¿por qué no? La verdad es el fundamento de la vida, solo que estamos clasificando en 3 niveles. La verdad empírica, porque empezamos por aprender esta verdad, no por medio de los sentidos, pero después, cuando desarrollamos la razón, conocemos la verdad científica, porque la verdad científica ya trabaja con leyes de la naturaleza. Ahora, estas leyes de la naturaleza tienen sus fundamentos en los principios y leyes del universo. Por lo tanto, aquí viene la verdad científica que tiene como fundamento también la verdad universal. ¿Por qué? Porque la verdad universal tiene como fundamento los principios y leyes del universo. Entonces, la verdad universal es el nexo que nos lleva a la integración del universo, porque no podemos integrarnos al universo sin conocer qué es el universo. Y para conocer al universo tenemos que conocer sus principios y leyes. Al margen de los principios y leyes, todo lo que podemos hablar, pensar, hacer, etc., va a tener un sinsentido. Claro, el universo no pierde. El universo se mantiene por el equilibrio, ¿no?, entre la energía y la materia, entre la conservación y la destrucción. Como esto es perfecto, lo que un ente X se destruya no afecta en nada al universo. Entonces, le corresponde a ese ente conservarse, y para conservarse debe obedecer los principios y leyes del universo. Muy bien, obedecemos, ya, muy bien, obedecemos los principios y leyes del universo, ya, y también conocemos. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de la vida? Aquí viene. La finalidad es el saber empírico, saber científico y la sabiduría universal. ¿Por qué? ¿Por qué en este orden? ¿Y por qué la sabiduría universal debe ser la finalidad de la educación? Porque la sabiduría universal se basa en la verdad universal. Es decir, no hay sabiduría universal sin verdad universal. Y no hay verdad universal sin principios y leyes del universo. Y además, el conocimiento de los principios y leyes del universo nos permite la integración al universo. Por eso, también podemos pensar que no hay integración al universo sin sabiduría universal. Por lo tanto, la verdad universal, los principios y leyes del universo, la sabiduría universal y la integración al universo deben ser los temas fundamentales que se debe desarrollar para implementar la nueva filosofía de la educación
¿Para qué? Para que la humanidad se conserve en el planeta, se conserve en la naturaleza, se conserve integrado al universo. Porque si se integra al universo, va a alcanzar su propia armonía. Porque ¿qué es la armonía? Es la concordancia, ¿no?, entre lo que el hombre piensa como especie y las leyes y los principios del universo. Entonces, ese sería las reflexiones acerca de la filosofía de la educación, que tiene como propósito la conservación de la especie humana en la Tierra.